Vamos a mirar un poquitito qué pasó en las últimas 24 horas y hacia dónde va apuntando esto, ¿no? Hay, creo que una cuota de ansiedad por saber qué es lo que va a pasar cuando se cumpla ese nuevo plazo de 10 días, si Trump no decide otro movimiento. Perdón. Evidentemente hubo un error de cálculo. El ultimátum inicial de Trump fue mal planteado, esto es algo indudable, dado que Trump ha ido dando un plazo que evidentemente después se dio cuenta que le quedó corto o largo, que no se le podía dar 50 días de ventaja a Rusia como intentó hacer en un primer momento, porque simplemente esa ventaja sería definitiva. Trump entonces, confiando en datos erróneos tal vez o interpretaciones sesgadas como analizábamos ayer de su aparato de inteligencia, que le venden básicamente humo, habría subestimado la resiliencia y la capacidad del poderío finalmente que tiene Rusia. Ayer analizamos mucho de por qué decíamos esto, y al otorgar un plazo inicialmente demasiado largo, creyó que Moscú básicamente iba a ceder bajo la presión. Esto refleja que tiene una concepción entonces muy típica del pensamiento estratégico estadounidense desde la Guerra Fría: presionar, aislar, sancionar y finalmente esperar la rendición del enemigo. Pero esa lógica no funciona con potencias como Rusia en el contexto actual. La inversión de los tiempos, el apuro básicamente en realidad es occidental. Lo interesante es que el giro que se plantea ya no es Rusia la que tiene que apurarse, sino los Estados Unidos. Rusia se la ve ciertamente cómoda desde el inicio del conflicto y avanza territorialmente, consolida posiciones y desgasta a un enemigo sin ningún tipo de urgencia. En cambio, Washington comienza con algunos problemas, ¿no? Se empieza a topar con el agotamiento de los recursos europeos, con el rechazo creciente interno de su propia sociedad a seguir financiando esta guerra y con la inminente derrota simbólica de su proyecto en Ucrania. Esto también se nota cuando envía un negociador como Steve Witkoff, porque resulta casi evidente, ¿no? Que Witkoff es el más negociador de los dos, el otro es Kellogg, y Witkoff es sí el hombre de más confianza de Trump. Y en el medio de esta situación de tensión, enviando submarinos nucleares, ¿cuál es el sentido de enviarlo a Witkoff? Sino dar una señal de debilidad y tal vez en el fondo de desesperación, porque Trump quedó atrapado entre su imagen y su realidad. Se señala que Trump, en realidad, está al borde de pasar de ser un pacificador, como él quería presentarse, simplemente a un perdedor. Esto es lo grave de la narrativa interna, especialmente cuando ha prometido acabar con la guerra en 24 o 48 horas. Bueno, esto no pudo haber sido así. Y entonces, claro, ¿qué más le queda por ofrecer a Trump? ¿Qué está dispuesto a ceder? ¿Cómo Estados Unidos puede hacer para digerir una derrota en condiciones realmente humillantes? Bueno, parecería que el tiempo por eso juega en contra de Washington. En un error, podríamos decir, no forzado. Trump podía haber dicho que iba a trabajar por la paz, eh, haber criticado la guerra de Biden, pero no necesitaba haber dicho que él en 24 o 48 horas iba a solucionar todo esto. Solo se puso un límite que no puede cumplir y a partir de ahí erosionó su propia imagen. Por otro lado, también está Kiev,
que tal vez no es el único actor que desea prolongar la guerra. Recordemos que detrás de Ucrania ha aparecido siempre la figura del Reino Unido como el verdadero responsable y promotor de esta guerra. De hecho, en algún momento el propio Zelensky estaba dispuesto a ceder y a sentarse a negociar. De hecho, había hecho un preacuerdo con Rusia, hasta que finalmente, bueno, terminó por ceder, sí, a las presiones de Boris Johnson, quien le prometió todo para poder ganar, creyendo que la guerra podría haber sostenido a Ucrania. Entonces, hoy ya en Kiev no hay una expectativa de victoria, si vamos a ser sinceros, sino en realidad solo una más simple, que es la de sobrevivir como un régimen, el de Zelensky y de su gente. Y esto implica entonces que cualquier negociación podría ser saboteada desde Kiev. Y esto evidentemente haría inevitable un quiebre. Estados Unidos deberá entonces, llegado a ese punto, elegir entre salvar su prestigio internacional o seguir respaldando un gobierno que ya no le representa un interés estratégico, al menos viable, porque el interés estratégico en Ucrania sí existe, pero bueno, ya está fuera del alcance de los Estados Unidos. Por lo tanto, podemos decir que tal vez este sea el último momento, la última oportunidad para poder tener una salida diplomática, porque de fracasar las próximas decisiones que deberá afrontar Estados Unidos, Washington, el mundo occidental, van a ser decisiones, como se llama eufemísticamente, difíciles. Una expresión que también es ambigua, dado que puede implicar una escalada militar severa que termina confrontando una guerra directa con Rusia, movilización de la OTAN incluida, o un escenario de guerra mayor. O tal vez las decisiones difíciles es asumir la derrota. En ese terreno que se está planteando las cosas hoy, Rusia ya ha dejado en claro que no va a dudar en usar todos los medios que tenga a su alcance, inclusive el factor nuclear, como un disuasivo. Y, y esto lleva a Estados Unidos a una posición de pánico. Eh, Estados Unidos ha perdido básicamente la iniciativa y empieza a buscar a contrarreloj una salida a un conflicto que ya se le fue de las manos. El conflicto inicial era básicamente utilizar al ejército ucraniano para tomar el Donbass, expulsar de allí o terminar con toda la población rusoparlante y allí instalar sistemas defensivos y ofensivos, ya amenazando al corazón de Moscú, quedando a poco más de 400 kilómetros de la capital rusa. Claro, esto se complicó y ahora ya no puede plantearse eso y solo puede plantearse no terminar en un resultado catastrófico, lo cual ya no es la primera vez que le pasa en Vietnam, también le pasó en Afganistán recientemente, pero acá estamos hablando de un enfrentamiento directo de la OTAN con el involucramiento de la mayor parte de la OTAN con Rusia, en un enfrentamiento tan directo que esto daña la imagen victoriosa de la OTAN. Rusia está viendo fortalecer entonces como consecuencia de esto su posición y la narrativa de Ucrania está ganando la guerra se está desplomando ya ante los ojos de cualquiera que lo quiera ver. Y Trump, aun si tuviera intenciones de paz, como parecería que al principio había tenido, se va a encontrar en una posición de o actuar con mayor fuerza y dureza o pagar el precio político que significa el fracaso. Y este es uno de los grandes
problemas que empieza a asomarse. El verdadero interrogante es si los sectores de poder en Washington le van a permitir a Trump una retirada ordenada. Porque es fácil decirlo desde acá, pero no estar en el lugar de Trump y decir, bueno, perdimos, nos vamos, ¿qué se le va a hacer? Otra vez será. Estas cosas no suelen ser bien digeridas por aquellos que habían apostado a una guerra total. Y el costo de esto va a ser también pagar un precio político del fracaso. Trump va a ser presentado o como un traidor o simplemente un presidente débil que no se animó a ir a fondo con Rusia. La historia está llena de leyendas y narrativas sobre que Estados Unidos hubiese ganado determinada guerra si en realidad los políticos no hubiesen interferido porque la capacidad militar, etcétera, etcétera. Y esta va a ser una más. Y la retórica va a ser, Estados Unidos hubiese ganado la guerra en Ucrania si Trump no se hubiese retirado. Entonces queda atrapado en eso porque es el fin de su carrera política y probablemente un gran golpe a su espacio. Entonces, ahí nos queda el verdadero interrogante de esta historia, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Los sectores que manejan el poder de Estados Unidos van a permitir una retirada ordenada de los Estados Unidos, negociada con Rusia, donde es hasta simbólicamente, es decirle a los rusos, bueno, ya está, ganó, el modelo ahora es multipolar, se acabó la hegemonía de Estados Unidos? O simplemente decidirán que antes que eso es preferible arrastrar al mundo a una confrontación final que evite esa humillación. Hay un artículo publicado por The American Conservative, un medio muy relevante en Estados Unidos, que resulta bastante revelador. No estamos ante una crítica progresista o anti-establishment, sino en realidad estamos viendo un medio republicano tradicional que expone con absoluta crudeza que la victoria de Rusia es inevitable. Esto implica que ya no se sostiene ni siquiera dentro de ciertos grupos de poder de Estados Unidos la ficción de que Ucrania es capaz de revestir el rumbo de la guerra. Hay veces las discusiones que se dan en nuestro propio chat, con algunos que reconozco que son minoritarios, pero algunos usuarios algunos usuarios siguen negando esta realidad evidente. Bueno, The American Conservative parece que ya no. Ya sabe, ya todos saben que Ucrania no va a ganar esta guerra, no la puede ganar, no hay condiciones para ganarla. El problema es cómo solucionarlo ahora, ya se metieron en el lío. ¿Se retiran humillados aceptando la derrota o escalan? Ese es el grave problema que ahora se está dando, ¿no? Ese es el debate que empiezan a hacer en Estados Unidos. Y eso es lo que está poniendo tan nervioso a Trump. Parecería que ni los sectores conservadores del poder estadounidense creen que Ucrania va a poder entonces dar vuelta a esta historia. Y si la cosa está así, se preguntan si le conviene a Trump prolongar artificialmente este conflicto, solamente para fastidiarlo a Putin, para jorobarlo a Putin, podríamos decir. O eso es un error. Porque tal vez es un error seguir tratando de torcer la voluntad de Rusia y de Putin y sancionar y enviar armas sobre algo que de antemano se sabe que está perdido y que la otra opción es la aniquilación. Entonces, ¿está bien lo que está empezando a hacer Trump o se está equivocando? Y eso es lo que de American Conservative llama a la reflexión. Llama en realidad a una racionalidad estratégica. ¿Es viable, es lógico seguir quemando recursos en un teatro de guerra que ya está perdido y que terminaría con un resultado que sería más contraproducente incluso desde la propia lógica nacionalista estadounidense?
Ese es el problema que empieza a verse ahora. Y eso es la gravedad. La reducción esa del plazo de paz que hablamos al principio, de 50 a 10 días, anunciada en forma muy grandilocuente con Trump, en realidad ya no es creíble, es muy poco creíble. Y lo que termina por hacer es exponer una desconexión entre la realidad y el campo de batalla, entre la realidad pintada por los medios, ¿no? O la realidad de aquellos que se creían victoriosos. Es una especie de estamos ganando al estadounidense, pero se hace evidente que el curso de la guerra está decidido y solo es cuestión de tiempo para que Rusia termine apoderándose de toda Ucrania. Entonces, ¿no sería mejor negociar ahora, ahorrar esfuerzos, ahorrar recursos, obviamente ahorrar vidas y tener una salida más diplomática y más digna que llevar esto a un punto más difícil donde va a ser mucho más estruendosa la derrota? Porque más presione abiertamente Estados Unidos, más difícil después va a ser la vuelta atrás. Y esto le da también una situación peligrosa. En realidad, las propias declaraciones de Trump exhiben su problema. Él mismo admite que no sabe si las amenazas van a funcionar. Él mismo cuando dice esto, dice, no sé si esto va a funcionar. ¿Y eso qué demuestra sino improvisación más que liderazgo? No está transmitiendo una fe ciega de vamos a hacer esto y va a pasar tal cosa. Está diciendo, vamos a hacer esto y no sé qué es lo que va a pasar. Trump aparece entonces como alguien que, bajo la presión interna, lanza un ultimátum, pero no tiene respaldo real, lo cual básicamente, lo cual internacionalmente termina por debilitar aún más la imagen de los Estados Unidos como una potencia líder en la resolución de los conflictos. Hay algunos detalles que no debemos pasar por alto. Por un lado, ha habido una noticia muy interesante, que es que Turquía alzó la voz y dijo que no va a permitir que pasen submarinos nucleares estadounidenses al Mar Negro. Eh, Según un experto turco, Hakan Erkiner, acá lo que ha habido es un movimiento en el rompecabezas que es clave, dado que Estados Unidos está intentando un despliegue de submarinos nucleares y una de las cuestiones que se especuló es que esos submarinos nucleares se instalen en el Mar Negro desde donde podrían atacar a Rusia. Simplemente también es algo absolutamente innecesario. La capacidad balística de estos submarinos les permitiría atacar de posiciones mucho más alejadas, pero en principio parecería ser que esto fue una de las cosas que se barajó y chocó con la resolución turca que, invocando la Convención de Montreux en 1936, que establece que solo los países ribereños del Mar Negro pueden mantener presencia permanente en el Mar Negro. El resto lo tienen que rotar y lo pueden hacer solo con la autorización expresa de Turquía. Y Turquía, garantizando el espíritu de esta convención, no va a permitir despliegues militares que puedan alterar el equilibrio regional. Más o menos la mecánica es, entra un buque, sale un buque. Lo que no se puede es seguir acumulando buques. Y Turquía dijo que no lo va a permitir. Trump pudo haber ignorado esto como realidad jurídica y decir, pasamos igual, o intentó simplemente hacer un bluff que no funcionó. Pero lo que sí es interesante, lo que es clave en esta historia, es que Turquía terminó por reafirmar en el momento más incómodo posible su autonomía estratégica, inclusive dentro de la OTAN. Mientras toda la OTAN se encamina a la guerra con Rusia, Turquía se niega a permitir el paso a los submarinos nucleares de Estados Unidos.
porque una vez más, Turquía tiene una política independiente, que puede gustar o no gustar, pero que beneficia a Turquía, no a otro. Y con esto, ¿qué hizo Turquía? Recordó que hay una facultad que tienen los países ante Estados Unidos, que es la de decir que no, cosa que parece que se ha perdido. Y se ha saltado más aún porque Trump alza la voz y parece que todo el mundo tiene que aceptar lo que está diciendo Trump. Turquía le dijo que no. Básicamente lo que se está viendo es que la hegemonía de los Estados Unidos ya no está garantizando la obediencia automática de otras épocas, ni siquiera con sus propios aliados formales como es Turquía. Estados Unidos no está consiguiendo que aquellos países, aquellas naciones que son medianamente independientes se vuelquen a su favor. Solamente funcionan como perritos falderos los países europeos y un puñado más de países en el mundo. La mayoría de una relevancia entre poca y media. Pero aquellas naciones con políticas independientes y con una cuota de peso propio, se están rebelando. Lo hizo China, quien ha sido presionado por los Estados Unidos y sin embargo eh, se acercó a Rusia y lo aprovechó para hacer negocios. Y Estados Unidos, con su nuevo presidente Trump, bramó sobre las sanciones que iba a imponer y que iba a hundir la economía de China y todo, y China no se movió un ápice. Eh, Eso mismo pasó ahora con Turquía, en un tema tan sensible como el paso de los buques de guerra en el Mar Negro. De alguna manera Brasil, con un presidente que por otros motivos le acaba de decir también que no y se ha molestado con los Estados Unidos. Y hoy Brasil tiene un 50% de arancel impuesto por Trump, pero sin embargo Trump no consiguió que se rompa la política brasileña hacia los BRICS, porque parte de la idea parecía ser de Trump, no vamos a permitir que los países eh, sean hostiles con el dólar. Y no vamos a permitir que los países de los BRICS sean hostiles con el dólar y sean hostiles con Estados Unidos, o que intenten edificar un sistema internacional paralelo al occidental. Eso fue muy claro, Trump en expresarlo. Yo no pensaba que esto será más que nada una retórica, pero lo transformó en un hecho cuando empezó a subir los aranceles. Pero la respuesta, una vez más, no fue la que Trump esperaba. Y la respuesta desnudó que la orden de Estados Unidos como hegemonía ha cedido espacios. Hoy ya Estados Unidos no puede imponer esa, esas, esa voluntad como lo hacía en otro momento. Y nos queda por ver un país más que creo que es clave en esta definición, ¿no? Porque Estados Unidos ha conseguido que respondan a, su, a sus intereses los aliados europeos, Japón refunfuñando, tal vez algo Corea del Sur, también refunfuñando, Canadá, eh, no mucho más. Después están los países latinoamericanos que simpatizan con el modelo globalista, como es México o Brasil, pero que lo hacen con cierta renuencia porque no tienen una obediencia hacia los Estados Unidos, pero no hacia Trump, lo cual les da un margen de maniobra inquietante para esta etapa actual. Y el otro gran país, por su peso específico, que es, yo creo que decisivo en un contexto donde la balanza se viene volcando cada vez más para los BRICS,
es precisamente la India. La India es parte de los BRICS, pero se ha dudado mucho y se la ha presentado como un aliado occidental. Si bien la India y Brasil son los países más reacios a romper con Occidente, los errores de la política de Estados Unidos, la torpeza con que se está moviendo Donald Trump en materia diplomática, está haciendo que países que en otro momento se mantenían relativamente neutrales se vayan volcando en su contra. Nueva Delhi ha mantenido entonces una postura firme y pragmática que muestra cómo el orden unipolar estadounidense está haciendo agua por los cuatro costados. La India no solo se ha negado a comprar petróleo ruso como exigió Estados Unidos, sino que ha aumentado significativamente sus importaciones desde que comenzó el conflicto. Y lo mismo ocurre con la cooperación militar, donde en el medio del aumento de las tensiones, Nueva Delhi ha decidido optar por los aviones rusos Sukhoi 57 en desmedro de los F-35 estadounidenses, algo más que un símbolo, podríamos decir, no solo por las capacidades evidentemente superiores de los aviones rusos, sino por lo que significa en una situación tan delicada decirle sí a las armas rusas y no a las armas estadounidenses. La India no cedió, argumentó que tiene su soberanía y de función de sus decisiones soberanas tiene la necesidad de diversificarse militarmente y que si bien se forma parte del Quad junto con Estados Unidos, Japón y Australia, no es un vasallo del bloque occidental, es un país independiente y que a la vez de pertenecer al Quad, también pertenece a los BRICS y a la Organización de Cooperación de Shanghái, espacios donde se encuentra presente y con una actitud de liderazgo Rusia y China. Es decir, y esto alguna vez lo hemos hablado ya desde hace años, ¿no? India mostró cuál es su política. Su política es la de jugar en todos los tableros y ser amigo de todos, de ser como una cebolla de múltiples capas. Es amigo de todos, pero no se alinea con nadie. Y es un error presionar a India para que se alinee en contra de los propios intereses de la India solo por una presión occidental, porque el resultado ha sido profundamente negativo. El mensaje político entonces es que India no acata las sanciones occidentales, que India no rompió con Rusia, que India no subordina su política energética ni militar a la Casa Blanca y que la India tiene la idea de que hay que fortalecer un mundo multipolar soberano, donde cada actor toma decisiones sin depender de Washington o de Bruselas. Es más que simbólico ese mensaje geopolítico de India, porque se suma al que dio de alguna manera Brasil, al que dio Turquía, al que da habitualmente Hungría o la propia Arabia Saudí y obviamente los países africanos, algunos latinoamericanos, que están marcando una ruptura con el modelo de sometimiento diplomático del pasado. La negativa a ceder ante la presión de Estados Unidos y a continuar su intercambio comercial y militar con Rusia, no solo expresa entonces una autonomía estratégica, sino que valida el avance de un mundo multipolar, donde las potencias regionales ya no tienen miedo de decirle que no a Washington, a pesar de esas bravuconadas que mencionábamos de Trump. Cada una de estas decisiones, entonces, termina por ir
erosionando ese mito de la hegemonía occidental, anglosajona, estadounidense y británica, no nos olvidemos de eso, y fortalece de esta manera el nuevo paradigma geopolítico que está emergiendo. Y esto es un punto clave. La arquitectura entonces del poder unipolar se está resquebrajando rápidamente y no solo en el campo militar, sino esto ya empieza a reflejarse también en el terreno diplomático y legal. A pérdida de respeto, entonces, se ven surgir voces internas que piden otro rumbo, como sucedió con The American Conservative. Entre la admisión de la derrota en Ucrania, de la derrota militar, las amenazas sin efectos que ha hecho Trump y acciones como las del bloqueo de Turquía al avance de los submarinos nucleares, se configura un escenario de desprestigio que desgasta a la autoridad estadounidense, tanto hacia afuera como hacia adentro del país. Medios como The American Conservative piden entonces que empiece a cambiarse el rumbo, que se abandone a Ucrania y que no se confronte con Rusia solo por un capricho, porque hay que salvar ahora el honor. Indica que ya hay un debate abierto dentro del establishment sobre el colapso de la estrategia globalista y la necesidad de adaptarse a un nuevo orden multipolar, aunque sea reconociéndolo a través de derrotas amargas. Por lo tanto, el Estados Unidos que aparece hoy es un Estados Unidos un poco distinto. Es un Estados Unidos que no tiene una iniciativa real en el campo de batalla, solo gestos, bravuconadas, amenazas vacías, pero insustanciales. Y en cada guerra o enfrentamiento que se ha metido, no han salido bien parados, como ha sucedido con los hutíes. Tiene un presidente Trump que ha quedado atrapado en su propia retórica y en una impotencia operativa, con aliados que ya no obedecen ciegamente sus órdenes, sino que empiezan a actuar cada vez más en defensa de sus propios intereses soberanos y sobre todo especulando con que el poder está cambiando de eje. Esto sumado a un sector creciente del pensamiento conservador estadounidense que asume que finalmente la peor pesadilla se va a producir y que Rusia va a ganar la guerra. Este conjunto de señales, entonces, para terminar ya la exposición de hoy, indica que el mundo ya no gira alrededor de los deseos de Washington. Y cada movimiento, por más desesperado que sea de su liderazgo, no hace más que reconfirmar que hay una declinación estructural.